Estábamos viendo, como les digo, la misericordia de Dios, este atributo tan importante. Como ustedes saben, estábamos viendo varias cosas. Una de las cosas que Tozer dice también, que la misericordia de Dios no es algo que Dios tiene. Realmente la misericordia de Dios es algo que es Dios, que es Dios. Así es. Entonces, vimos varios puntos. Estamos considerando las características de excelencia divina. Cuando habla el Señor, cuando dice que su misericordia es grande, seguramente tienen ustedes, cuando habla de que es mucha, vimos en Primera de Reyes una parte, en el Salmo, que es mucha, en el Salmo 119, ¿se acuerdan? Desde el siglo hasta el siglo, sobre los que le temen también, en el Salmo 103, y como el salmista dice, lo haré de mañana tu misericordia. Ese nos queda, ¿no? Nos queda más, ¿no? Entendiendo lo maravilloso y misericordioso que es el Señor para con nosotros. Yo lo veo en nuestra vida diaria, no sé ustedes, pero me doy cuenta de cada cosa que hacemos, que sin embargo, como el Señor tiene misericordia, se maneja, o sea, a pesar de que ya nos la dio, a pesar de que ya la ha tenido con nosotros en nuestros procederes, también lo veo cada mañana, cada instante, porque de verdad que vivimos en esta todavía naturaleza humana, con todas las debilidades y con todas las pecados que luego se manifiestan en cada momento, que sin embargo Dios tiene tanta misericordia de no darnos lo que merecemos, ¿no? Sino darnos lo que no merecemos. Esa se puede decir que es otra definición que desde hace mucho tiempo yo lo había captado: darnos lo que no merecemos. Es lo más tremendo, ¿no? Es lo más grande que Él nos ha dado. Entonces, vimos varias cosas que son importantes. Vimos que aquí en el estudio dice que nunca ha ejercido misericordia en los ángeles. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos viendo así aspectos que Él nunca ha ejercido misericordia, por ejemplo, en los ángeles, porque no tienen ninguna necesidad? Según Tozer, dice que al no haber pecado en las vidas de los ángeles, pues ni haber caído o no haber tenido los efectos de la maldición, obviamente son objetos de la gracia soberana y gratuita. Pero dice aquí, ahí les tienen ustedes en sus notas, que en primer lugar, que no necesitan la misericordia, dice, porque los escogió de entre la raza angélica. ¿Se acuerdan? De entre la raza entera angélica, en 1 Timoteo 5:21. Lo vimos en segundo lugar, a consecuencia de su elección, porque Dios los preservó de la apostasía cuando Satanás se rebeló y se llevó consigo la tercera parte. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo esto? O sea, la misericordia hacia los ángeles, según Tozer, no tiene por qué ser, ¿no? Y luego después, en tercer lugar, vimos que al hacer de Cristo su cabeza, ¿se acuerdan? Vimos varias citas en Colosenses 2:10 y 1 de Pedro 3:22, por lo que están asegurados eternamente en la condición santa en la que fueron creados. Entonces, por tal motivo, la misericordia no va con ellos, ¿no? Digo, según el Tozer, en su libro precisamente de los atributos de Dios, que ha sido de gran ayuda para mí en todos los sentidos, ¿no? Porque me ayuda a equilibrar tanto lo que dice Pink como lo que dice Tozer. Pues veo cosas maravillosas, ¿no?
Entonces también vemos que en cuarto lugar, debido a la elevada presencia inmediata de Dios, según Daniel 7:10, no sé si estén apuntando los pasajes que les estoy mencionando, cuando ellos están sirviendo constantemente en el templo celestial, ellos son servidores de Dios todo el tiempo, y desde que fueron creados siguen sirviendo al Señor. Y dice, y recibir cometidos honorables de Él, dice en Hebreos 1:14, y esto representa la gracia abundante hacia ellos, pero no misericordia, según Pink, Tozer. Y bueno, es razonable su punto de vista. Claro que sí es razonable, porque son seres espirituales, ¿no? Que aunque Dios creó a la humanidad perfecta, con el pecado básicamente lo hizo la persona imperfecta, ¿no? Y en el caso de los ángeles, aunque se llevó Satanás la tercera parte, los que siguen adelante sirviendo al Señor día y noche, así como dice Isaías ahí 6, ¿no? Que están sirviendo día y noche los ángeles al Señor, pues ellos no tienen pecado, no han experimentado la redención, algo que tal vez quisieran, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Pero ellos no han experimentado la redención porque son puros. Y bueno, al tratar de estudiar la misericordia de Dios según se nos presentan las Escrituras, aquí nos quedamos. Necesitamos hacer una distinción triple para trazar bien la palabra de Dios. Y ahí tienen en sus hojas. Primeramente, hay una misericordia general de Dios. Ya lo hemos hablado. Sin duda, ustedes los que estuvieron en el seminario, también nos hemos dado cuenta a través también de los estudios, de las predicaciones, nos hemos dado cuenta que hay una misericordia general, ¿no? Así como vimos la gracia común, que es una parte, también hay una misericordia también general, que se extiende no solo a todos los hombres, creyentes y no creyentes, sino también a la misma creación, fíjense. La misericordia se extiende a la misma creación. Y les doy un texto, les doy una cita. Dice el Salmo 145:9, sus misericordias sobre todas sus obras. Todas sus obras. ¿Te imaginas qué maravilla? Qué maravilla. Todo lo que Él ha creado, aquí está, voy a leerlo aquí. 145:9. Bueno es Jehová para con todos. Primero dice Él ahí, y luego después añade, y sus misericordias sobre todas sus obras. Es maravilloso, ¿no? Porque Él está al control. Ese es el punto. A pesar de que el pecado ha hecho realmente estragos en el universo, básicamente en esta tierra que el Señor nos dio, a pesar de que el pecado ha echado a perder tantas cosas, y hemos echado a perder nuestro planeta en todo sentido, Dios preserva todas las cosas, a pesar de eso, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados. Tremendo, ¿no? Y dice que Él da a todos vida, respiración y a todas las cosas. Esto lo encontramos en Hechos 17:25. Y esto es bello, ¿no? Porque nos ayuda también a equilibrar nuestra manera de pensar con respecto a que Él está presente en cada detalle de tu vida, ¿no? 17:25 dice aquí, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, imagínate, Dios tiene compasión de la creación, incluso irracional. Toda la creación irracional,
incluso inanimada, ¿no? Pues en las mismas necesidades, es lo que les digo. Tal como dice Hebreos, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué maravilla, ¿no? Y suple toda la provisión apropiada que debe tener toda la naturaleza que nos rodea. Imagínate qué maravilla. Número 2, ahí lo tienen ustedes, hay una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. Bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando dice la palabra que Él hace salir el sol para buenos y malos y que llueve sobre justos e injustos, está en Mateo 5:45. Qué maravilla que Dios extienda su misericordia, bueno, incluyendo su gracia, ¿no? Que todos los seres humanos puedan comer de esta rica tierra maravillosa que, a pesar de que ha sido herida, lastimada con todo lo que el hombre ha tratado de hacer, están forzando la tierra, ¿no? Ves que cada año, en lugar de que fuera un año sabático, por decir así, un año de reposo, la tierra debía de haberse quedado así. Al contrario, la están forzando, ¿no? A que dé y que dé fruto, ¿no? En todos los sentidos. Pues, a pesar de eso, Él nos sostiene y nos da todo lo que necesitamos. Qué maravilla, ¿no? Tercero, lo tienen ustedes, hay una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación, y aquí estamos nosotros, que está reservada para los herederos de la salvación y que les es comunicada por el camino del pacto a través del mediador. Una misericordia maravillosa, ¿no? Si nos fijamos un poco más en la diferencia entre las distinciones segunda y tercera que hemos mencionado, notaremos que las misericordias que Dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal. Quiero hacer notar eso. Temporal. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Él no está, digamos, tiene que llegar su momento en que las cosas terminen, ¿no? Estoy hablando de los impíos, estoy hablando de la gente que no ha querido nada con Cristo, estoy hablando de aquella gente que está finalmente destinada para la condenación eterna. Aún así, el Señor les da a ellos lo suficiente para vivir, pero como les digo, es puramente temporal. Es decir, se limitan estrictamente a la vida presente porque su destino eterno es otro, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que hay tantos comerciales y tantas publicidad en que, pues, agota tu tiempo, diviértete? Hay incluso unos anuncios para los jóvenes en la vida sexual, tremendo, haz de tu cuerpo lo que tú quieras, solamente tenemos una vida, tú diviértete, ten libertad sexual y que quién sabe qué, ¿no? Dale a tu vida lo que te pida, a tu cuerpo lo que te pida, ¿no? Pues sí, pues ok. Todo eso lo promueven. ¿Por qué? Porque inconsciente o conscientemente saben que solamente en esta vida van a poder gozar. Digo, si es que le llaman a ellos gozar, ¿no? De sus placeres. Porque les espera un destino terrible, ¿no? Qué terrible. Entonces ahí está, esa es la misericordia. La misericordia no se extenderá para ellos. De hecho, aquí dice entonces, ya, más allá de la tumba, dice él. Aquel no es pueblo de entendimiento, dice Isaías 27:11. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Tremendo, ¿no? Isaías 27:11.
Y él también, reflexionando en el pasaje de Isaías 27:11, yo también me quedé pensando en este punto. Puede presentarse una dificultad a algunos que no dice la Escritura que para siempre su misericordia. ¿Te acuerdas de un pasaje? Porque para siempre su misericordia, ¿te acuerdas? En el Salmo 136:1, y hay una línea de frases que el salmista está diciendo. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 136. (136:1). Obviamente refiriéndose a la alabanza y a la gloriosa expresión que nosotros podamos tener para con Él. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para señorearse en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Es todo. Nos podemos estar aquí hasta... Mira, vamos a leer nada más los encabezados y ya sabes que es para siempre su misericordia, ¿no? Y arrojó a Faraón a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sahón rey amorreo, a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da entendimiento a todo ser viviente. Alimento, perdón. Bueno, también entendimiento, ¿no? No quiero aumentar nada con respecto a la palabra. Por supuesto que no. Ya les dije que yo necesito como unos lentes más potentes, ¿no? Aquí. El que da alimento a todo ser viviente, ¿no? Y luego al final, alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces ahí está, ¿no? Mira, ¿qué no dice aquí? Yo creo que dice todo. No hay nada que escape, ¿no? Tú puedes hacer cualquier cosa y decir, aun cuando las cosas te vayan mal, porque para siempre es tu misericordia. En serio, ¿eh? Aun cuando no vaya bien, aun cuando sea difícil tu situación, porque para siempre es su misericordia. Qué maravilla, ¿no? Hay dos cosas que hay que tener en cuenta con referencia a esto. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, porque esta es una cualidad de la esencia divina. Se los puse ahí, ¿no? Salmo 116:5. Pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. Esto ha de ser así porque no hay nada ajeno a sí mismo que le obligue a actuar de una forma u otra. Si hubiese algo, ese algo sería supremo, dice aquí, y Dios dejaría de ser Dios.
Y es solo por la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia de Dios. Dios lo afirma categóricamente en Romanos 9:15 cuando dice, mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, lo que hemos estado estudiando en Romanos, ¿no? No es, o sea, a pesar de que dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, obviamente ahí está dirigido específicamente a aquellos que serán salvos y a aquellos que finalmente no serán salvos, ¿no? Pero definitivamente que la misericordia es global y es una esencia maravillosa en la vida cotidiana, en la vida de todos nosotros, en todos los sentidos. Entonces, qué maravilla, ¿no? A pesar de que Él tiene misericordia para unos y aparentemente no tiene misericordia para otros, no es así. Ahorita les voy a seguir compartiendo lo que dice aquí Tozer, que me parece muy interesante. Dice que no es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Si Dios fuese influido por la degradante miseria de los pecadores leprosos, dice, los limpiaría y salvaría a todos. Pero no lo hace. ¿Por qué? Simplemente porque no es su agrado y propósito el hacerlo, menos aún pueden ser los méritos de la criatura los que hagan que Él conceda sus misericordias sobre ella. Porque el hablar de misericordias merecidas sería una contradicción, dice él. Por eso Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por misericordia nos salvó. Bueno, en otra versión. Una es directamente opuesta a la otra. Ni son tampoco los méritos de Cristo, fíjate lo que dice él, no son los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar sus misericordias sobre sus elegidos. No son los méritos de Cristo. No es una blasfemia, ¿eh? Creo que tiene razón y ahorita lo vas a ver. No son los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar su misericordia sobre los elegidos a través o a causa de la tierna misericordia de Dios que Cristo fue enviado a su pueblo. Lucas 1:78, o que los méritos de Cristo hicieron posible que Dios justamente concediera misericordias espirituales a sus escogidos, al haber sido satisfecha plenamente la justicia por el fiador. Dice, no. La misericordia proviene solamente de su propia voluntad soberana. Se le revuelve a uno la cabeza, ¿no? Se queda uno así, wow. Por otra parte, aunque sea verdad, bendita y gloriosa verdad, que la misericordia de Dios permanece para siempre. Ahora mira, la misericordia que dice el hermano aquí, dice que debemos observar detenidamente a quienes es mostrada, porque aún al arrojar a los reprobados al lago de fuego es un acto de misericordia. Porque él está ejerciendo, y eso voy a hablar algo también, por supuesto, pareciera que se pone de acuerdo el estudio con el mensaje de hoy, porque dice, debemos considerar el castigo de los impíos desde 3 puntos de vista, el castigo de los impíos. Desde el punto de vista de Dios es un acto de justicia que vindica su honor. Lo que hemos hablado de el mensaje pasado, también esto me lo recordé eso. La misericordia de Dios nunca se muestra en perjuicio de su santidad y justicia. Es decir, nunca va a alterar eso. Para los impíos será un acto de equidad, que significa un acto de equidad, ¿no? Si lo puedes llamar así, de equilibrio, dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Entonces es un acto de equidad al darles el castigo debido a sus iniquidades. Y yo decía precisamente la semana pasada acerca de
especialmente cuando Dios nos da su justicia, o incluso, a ver si me acuerdo, este acto de misericordia también para los perdidos, este acto de ira, cuando Dios va a enviar a todos los condenados al infierno, es para su gloria y honra. Porque uno dice, ¿por qué entró el pecado al mundo? Para mostrar su ira, que es una forma de estar en contra del pecado, por supuesto, y finalmente para que todos aquellos que estuvieron en contra de él, aquellos que estuvieron totalmente en rebelión contra él, Dios se manifiesta grandemente, maravillosamente a través de los actos, por su honor y por su gloria. Él manifiesta su ira contra ellos. Si no, dejaría de ser Dios. Incluso hablamos de que dejaría de tener atributos. Entonces, ¿para qué son los atributos que Él tiene, no? A dar a cada uno conforme a lo que merece, ¿no? Entonces es un acto de misericordia, es un acto de honor. Imagínate que, pues nadie tiene que ser castigado. Bueno, pues entonces, ¿qué caso tiene, no? Su obra redentora, a partir de la obra redentora, a partir de la redención hacia el hombre, ¿qué caso tiene entonces si todos finalmente van a ir a su presencia, no? ¿Cuál es la razón de tener todo este escenario, no? El escenario de la redención, ¿para qué? Si todos iban al cielo, ¿no? ¿No? Pues ya se van para el cielo. Pero Dios tenía que mostrar sus atributos, hermanos. Tenía que mostrar su gloria a través incluso de enviar al infierno a los condenados. No es algo que nos gocemos, ¿no? No es así. Pero desgraciadamente ellos han puesto básicamente sus parámetros y Dios tiene que actuar, sus parámetros en contra de Dios. Entonces, un acto de equidad al darles el castigo debido a sus iniquidades. Qué terrible sería, dice aquí. Pero dice aquí, pero desde el punto de vista de los redimidos, el castigo de los impíos es un acto de misericordia indecible. Y dice, qué terrible sería si el presente estado de cosas continuara para siempre, si los hijos de Dios tuvieran que vivir rodeados de los hijos del diablo. Él viéndolos desde el punto de vista eterno, ¿no? Si los oídos de los santos tuvieran que escuchar el lenguaje sucio y blasfemo de los reprobados, qué terrible sería que todo el tiempo estuviéramos así, ¿no? Eternamente, ¿no? ¿Te imaginas? Dice, el cielo dejaría de ser cielo al momento. Por tanto, es misericordia. ¿Qué misericordia muestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda? Tremendo, ¿no? O sucia, o que haga abominación y mentira. Apocalipsis 21-27. Y ahí está, para quien escuche, no piense que en lo dicho al último hemos dejado volar nuestra imaginación. Apelemos a las Sagradas Escrituras como prueba de lo que hemos dicho. Ahí está el Salmo 143:12. Encontramos a David orando así: y por tu misericordia disiparás mis enemigos. Fíjate lo que dice. Y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Ahí con eso se comprueba realmente que la misericordia de Dios, aún en un acto de quitar a los enemigos de Dios y echarlos al infierno, es muy claro aquí.
porque él pedía que fuera librado de todos sus enemigos, y fue un acto de misericordia, destruirlos a todos. ¿Por qué? Dice él, porque yo soy tu siervo. También en el Salmo 136:15 leemos que Dios arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo porque para siempre es su misericordia. Lo que estábamos leyendo, mira, lo pasamos por alto, ¿no? El 15, ¿no? Ahí está. O sea, no todo es positivo aquí, en el 136 que leímos. Hay cosas también aquí terribles. ¿Cómo? Dice que hirió grandes reyes. ¿Sí? ¿En cuál versículo? En el 17, ¿no? Que hirió, dice Ale, al que hirió a grandes reyes. Es su misericordia. Y luego el 18, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sahón, rey amorreo, pues no lo iba a tener ahí, ¿no? A Og, rey de Basán, también lo destruyó, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Y dio la tierra de ellos en heredad. Bueno, ya ese es ya más tranquilo, ¿no? Ahora sí que para nosotros, pero finalmente Él quita a nuestros enemigos y nos ayuda a salir adelante, por supuesto, porque es su misericordia. Hace tiempo, les comparto rápido, hace tiempo escuchaba yo a alguien que decía, ay, pues ¿será bueno pedirle al Señor por tus enemigos? O sea, por los que se han declarado ya directamente tus enemigos. Destrúyelos, Señor. ¿Será bueno decir eso? Y uno dice, bueno, todavía está la gracia de Dios y todavía pudiera ser que Dios rescate algunos de ellos, ¿no? Por supuesto. No creo que todos. Yo nada más me pongo a pensar en mis familiares. Piensa en tus familiares tuyos. Piensa en tus seres queridos. ¿Cómo dices tú? Pues ¿cómo voy a pensar en quítalos porque son mis enemigos? No, pues realmente no hay forma, ¿no?, de decir eso. Pero David se aventó a hacer eso. David oraba para que sus enemigos fueran destruidos. Claro, en otro contexto, ya entendemos, otra cultura, otra forma, era guerra ahí total, era constante enfrentamiento tremendo, ¿no? Entonces, su misericordia, Él es el vengador, pues ya, ¿no es cierto? Finalmente Él es el que se va a encargar. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente orar, punto. Aquí dice que fue un acto de venganza sobre Faraón cuando lo arrojó al Mar Rojo. Fue un acto de venganza sobre Faraón y los suyos, pero para los israelitas, para ellos, fue un acto de misericordia. Otra vez en Apocalipsis 19, del 1 al 3, apunta eso, te lo voy a leer. Dice, oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Sus juicios, no sus actos así de bondad y lo que queremos oír de Dios, ¿no? Lo que el mundo quiere oír de Dios, ¿no? Él es amor, ¿no? No, aquí dice, sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Es una versión aquí distinta, pero entendemos que al apuntarlo tú lo cheques, ¿no? Entonces, por lo que acabamos de ver, notemos que vana es la esperanza presuntuosa de los impíos, quienes a pesar de su constante desafío a Dios, cuentan con que Él será misericordioso.
¿Cuántos de estos hay que dicen, no creo que Dios me eche jamás al infierno? No, Él es demasiado bueno, Él es demasiado misericordioso. Pues por su misericordia los va a echar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y dice aquí Tozer, todavía estoy con Tozer, imagínate. Tal esperanza es como una víbora que se anida en el pecho. Es como una víbora que se anida en el pecho, les causará la muerte. Dios es un Dios de justicia tanto como de misericordia, que ha declarado la forma categórica que de ningún modo justificará al malvado. No habrá forma de justificar a la gente así. Éxodo 34:7 dice eso, que de ningún modo va a justificar al malvado. Si Él ha dicho que los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios, Salmo 9:17, no importa que los hombres digan, no creo que va a ser eso. Es igualmente cierto que los que descuidan las leyes de la salud espiritual, sufrirán para siempre la segunda muerte. La salud espiritual, y esto lo trato de interpretar de algún modo. Lo trato de interpretar, bueno, no la palabra de Dios, porque tendríamos que meternos a otros elementos, pero trato de interpretar lo que también el hermano está tratando aquí de decir, cuando dice que de igual manera los que descuidan las leyes de salud espiritual, los falsos maestros, ¿no es cierto? Tanta gente, tantos hombres que andan así, como si nada, ¿no? Y la gente los deja y los sigue dejando, ¿no? Y siguen enseñando barbaridad y media. Y siguen dando ejemplos terribles con su propia vida. Y siguen adelante, ¿no? Dices, ¿tú por qué? Pues está peor la gente, ¿no? Yo diría, esos están peor, la gente que los deja. Pero vean, aún ellos, creo incluso que está peor la cosa será peor el castigo para ellos que para los de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ellos no quisieron escuchar al Salvador, no quisieron escuchar a Jesús? Y definitivamente que se dieron cuenta, lo constataron con los milagros que Jesús hacía. Y sin embargo no quisieron nada. Y vamos a hablar también de los judíos. Sigo hablando de los judíos. Perdón, pero así es, mi querido Víctor, ni modo. Víctor ya dice, yo soy del pueblo de Dios, ¿no? Y es lo lindo, ¿no? Ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ya no hay nada. Él es del pueblo de Dios y punto, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Entonces, es muy grave ver cuántos hay que abusan de esta perfección divina, la misericordia de Dios. Muy grave. Continúan despreciando la autoridad de Dios, pisoteando sus leyes, dice aquí él, viviendo en pecado, y así y todo se precian de su misericordia. Sin embargo, Dios no será injusto para consigo mismo. Él muestra misericordia para el impenitente. Bueno, ¿cuál misericordia? Vamos a Lamentaciones, les invito para que vayan a Lamentaciones. Isaías, Jeremías, después de Jeremías está Lamentaciones, ¿no? ¿O no? Ya ni me acuerdo. Capítulo 3, versículo 22.
Noten que este atributo de la misericordia entonces está manifestado y dirigido hacia todos los elementos, hacia todas las cosas, aún en el castigo, ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero aquí el hermano está hablando de que aún al impenitente él muestra misericordia. Ustedes conocen este pasaje: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si él mismo ha dicho, el alma que pecare, ¿qué? ¿Esa también qué? ¿No? El alma que pecare. Y mira aquí lo que dice: la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Maravilloso, ¿no? Pero también es terrible seguir pecando, ¿no? Pues imagínate todo el tiempo así, pues al cabo él tiene misericordia, ¿no? Y siguen en pecado. Y creer que la misericordia divina perdona el castigo sin arrepentimiento. Vamos a Lucas 13. Lucas 13:3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí está. Entonces, por mucha misericordia que Dios tenga y paciencia sobre todo también para el impío, para el pecador, de todas maneras llegará el momento en que si no hay arrepentimiento, entonces sigue mostrando el Señor misericordia, sí, pero ahora enviándolos al infierno, ¿no? ¿Sigue siendo así? Sí, voy a mostrarte misericordia, pero te voy a enviar. Qué terrible, ¿no? Su misericordia nunca pasa por sobre su santidad y su justicia. Exacto, bien. Dice Ale que su misericordia nunca pasa por su santidad y su justicia. Buen punto. Porque pues imagínate decir, hagamos males para que vengan bienes, de los que así se hablan, está escrito, la condenación de los cuales es justa, ni se tarda al respecto, ¿no? Romanos 3:6. Entonces, tal presunción será frustrada, porque leamos cuidadosamente Deuteronomio 29, 18 al 20. Vayan a Deuteronomio. ...29, 18 al 20, que dice: no sea entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y dice: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dulzura de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él tal maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Qué duro, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, pues podemos seguir viendo muchos detalles aquí acerca de la misericordia en todos los sentidos. Entonces, es necesario entonces pensar que si Dios no hubiera tenido todo el tiempo la misericordia, su misericordia, compadeciéndose, reteniendo el juicio, enviando a otros al infierno, mira, también nosotros hubiéramos perecido igualmente, ¿no? El peor asesino de la historia es destinatario de la misericordia de Dios si se arrepiente.
y el corazón más entenebrecido que yace en la más baja miseria en el campo es destinado a la misericordia de Dios. Eso no significa que serán salvos o convertidos y finalmente alcanzarán el cielo, pero significa que Dios está retrasando su justicia porque está teniendo misericordia. Y tú te puedes preguntar, ¿cuándo soy perdonado, purificado, liberado? ¿Cuándo? ¿No es eso misericordia de Dios? Por supuesto. Pero todo el tiempo que estuve pecando contra Él, estuvo teniendo compasión de ti. De todos nosotros. Mira, segunda de Pedro, y con esto terminamos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Lo estás viendo? Dios podría destruir al mundo en un instante. Vamos a Romanos 2:4. Pero si no fuera porque es un Dios misericordioso, ya lo hubiera hecho. Romanos 2:4. Ahí está. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, podríamos seguir sacando mucho más, Hay mucho material acerca de esto, acerca de la manifestación de su misericordia, y podríamos tener muchísimas otras cosas, otros detalles al respecto. De hecho, voy a dejar latente algunas cosas para luego, y por supuesto, pues para seguir avanzando en los otros atributos, ¿no? Porque es necesario ver siquiera los otros, porque aquí nos podemos quedar mucho tiempo, Entonces ya dijimos, la misericordia se extiende aún todo el tiempo, toda la vida, todas las manifestaciones son actos de misericordia. Concluimos en eso. Desde su misericordia extendida hacia nosotros para salvarnos, hasta su misericordia extendida a los impíos para echarlos al infierno. Entonces, todo es misericordia. Qué maravilla, ¿no? Bueno, vamos a terminar y vamos a tener una palabra de oración para prepararnos para nuestro servicio. Eterno Dios, te damos gracias por este tiempo. ¿Cuánto tenemos que aprender, Señor, todavía de ti? ¿Cuánto tenemos que saber, Señor, de lo que tú nos has dado? ¿Y cuánto tenemos que comprender, aún cuando parezca que las cosas no tienen un buen resultado? Aún en ellas tú estás presente, Señor. Aún en los actos que nos parecen difíciles de aceptar, tenemos que estar conscientes de que tú estás ahí, Señor, en todos los sentidos, siendo misericordioso, porque todavía estás reteniendo tu juicio para el día del juicio, para los perdidos. Y ahí, Señor, también te manifiestas gloriosamente en un acto de misericordia. Señor, ayúdanos a llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan, Señor, a aquellas personas que serán salvas, Señor, aquellas que tú tienes ya escogidos de antemano. Ayúdanos, Señor, a tener palabra fuerte, palabra poderosa para traerlos a tus pies, Señor. Gracias, Padre eterno. Pongo en tus manos todas las cosas. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.